Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de videos. En esta oportunidad el capítulo número 3, en el cual les contaré un poco acerca de Karen Dinelsen, o más conocida como Karen Horney. Para comenzar, comentarles que ella nace el 16 de septiembre del año 1885, fue una importante psicóloga, psicoanalista y también médica, y cuestionó puntos esenciales del psicoanálisis, como por ejemplo que las diferencias psicológicas entre la mujer y el hombre no son producto inherente de la biología humana, sino que también se debe a diversos factores culturales y sociales. En el año 1915, en plena guerra mundial, fue nombrada secretaria de la Asociación Psicoanalítica de Berlín, y ya en el año 1920 empieza a formar parte como analista didáctica del recién creado Instituto Psicoanalítico de Berlín. Posteriormente, en el año 1932, ella parte a Estados Unidos, donde hizo gran parte de su obra. También fue pionera del enfoque culturalista junto a Erich Fromm y Harry Sullivan, y la característica principal de este enfoque era el rechazo de la teoría pulsional y sus derivados, y estaban a favor de la determinación sociocultural en el desarrollo humano normal y patológico, así como en aspectos nucleares de la identidad femenina. También propiciaron métodos psicoterapéuticos más breves y activos, en donde los conflictos del presente y la relación con el paciente se tornaron esenciales. Podemos decir que los aportes de Karen Horney se extienden a lo largo de 3 fases. La primera de ellas fue la etapa freudiana, que abarcó desde 1917 a 1932 y se desarrolla principalmente en Europa. En un trabajo llamado La técnica de la psicoterapia psicoanalítica, empieza a mostrar ciertas disconformidades con el modelo psicoanalítico clásico, y en los escritos de la psicología femenina también estuvo en contra de las tesis de Freud. En segundo lugar, tenemos el despegue del freudismo del año 1932 a 1941 y se desarrolla principalmente en Estados Unidos. Aquí las ideas centrales de esta etapa se encuentran en la personalidad neurótica de nuestro tiempo, lanzado en el año 1937, y en donde da a la interacción del niño o la niña con su madre y a las influencias socioculturales un papel central a la hora de explicar el desarrollo humano en cualquiera de sus fases, y deja de lado el enfoque basado en la teoría pulsional y en el complejo de Edipo. Aún perteneciendo a las instituciones psicoanalíticas, renuncia a ellas al final de esta etapa para crear su propia institución, el llamado Instituto Norteamericano de Psicoanálisis. Por último, tenemos el establecimiento de su propia doctrina en el año 1942, y en el cual trabajó hasta el final de su vida. Aquí construyó teorías muy alejadas del psicoanálisis clásico, con influencias sobre el organismo, una concepción holística, procesos y enfoques de sistemas. Las obras de esta etapa son Nuestros conflictos interiores en 1945, Neurosis y madurez en 1950 y por último Psicología femenina en 1967. Las ideas de Karen Horney fueron revolucionarias, principalmente porque da una explicación psicoanalítica de la psicología de la mujer, y ya en su obra La técnica de la psicoterapia psicoanalítica rechaza la explicación freudiana de la psicología femenina a partir de la envidia del pene, y defiende como alternativa que la psicología de la mujer se originaría por la identificación de la hija con la madre, llamando la atención sobre la envidia que tendría el varón por la maternidad y la capacidad de sostener la vida. Las ideas presentadas en el Sexto Congreso Internacional de Psicoanálisis, celebrado en La Haya en el año 1920, llevaron a Karen Horney a abandonar su análisis y se opuso a quienes, por esos años, siendo hombres, habían presentado las ideas de la psicología femenina. Entonces hizo su aporte en el siguiente Congreso Psicoanalítico Internacional, que se celebró en Berlín en 1922, y ahí presentó su obra sobre la génesis del complejo de castración de las mujeres, en donde defiende que la feminidad se desarrollaba a partir de las influencias innatas y a través de la identificación madre-hija. Estas aportaciones fueron bien recibidas por un grupo de profesionales que se oponían al biologicismo freudiano
y a raíz de esto fue invitada a dar una conferencia en la Universidad de Humboldt, donde habló sobre psicología femenina. Y también por esto la invitan a hacerse cargo de un curso sobre sexualidad de la mujer en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. En cuanto a la envidia de la maternidad por parte de los hombres, Karen Horney insistió en que veía confirmado este deseo en los fenómenos transferenciales que veía ella en sus pacientes masculinos, y en los que registraba claras muestras de envidia del embarazo y el amamantamiento. En su trabajo La huida de la feminidad, ella sugiere que la negligencia de los psicoanalistas por este tema se debía a que la envidia de la maternidad de los varones es prontamente reprimida o sublimada en una sociedad dominada por los hombres. Y también sostuvo que el psicoanálisis fue una creación de un genio masculino y de una mayoría de discípulos igualmente varones, por lo que era lógico que solo se desarrollara una psicología desde la perspectiva fálica. También en su trabajo La sexualidad inhibida, una contribución psicoanalítica al problema de la frigidez, ella trata de ahondar psicoanalíticamente este desorden sexual, mencionando no solo los presuntos conflictos pulsionales intrapsíquicos que subyacen a tal síntoma, sino también sobre la definitiva influencia de los factores culturales que evitaban que la mujer se expandiera y desarrollara sus posibilidades personales y sexuales. Ya para los años 30, Karen Horney persiste en su línea de investigación y se ocupa de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres, presentando una comunicación en una reunión psicoanalítica en la Asociación Médica de Mujeres Alemanas el 20 de noviembre de 1930, bajo el título de La desconfianza entre los sexos. Aquí defendió, entre otras cosas, que después de la primera infancia, el varón alimenta la imagen de una mujer abnegada y sacrificada que termina encarnando el ideal de mujer que puede llegar a satisfacer todos sus deseos y necesidades. Pero esto trae rápidamente la envidia de ser madre y se pierde prontamente por vivir en una cultura que mantiene que la mujer es inferior al hombre, tal como se recoge en la teoría freudiana de la envidia del pene. Ya por último tenemos el alejamiento total del freudismo para finales de la década de los 30, y aquí ve a la luz el nuevo psicoanálisis, y aquí ya planta totalmente su alejamiento del freudismo tanto en su cara teórica como técnica, y particularmente con la acentuación que da a los conflictos presentes frente a los del pasado cuando se trata de explicar las neurosis y abordarlas terapéuticamente. Sostiene que el aquí y el ahora y el contexto sociocultural pasan a sustituir tanto el pasado infantil como los conflictos pulsionales. Así, los aportes de Karen Horney traspasan generaciones, y aún siendo fuertemente crítica por su oposición a las teorías freudianas, fue sin duda revolucionaria, pues su camino psicoanalítico lo creó desde su ser mujer y ser madre. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. ¡Chao!